Buenos días y encantados de estar aquí. Si no me equivoco, Jaume López va a compartir una presentación y a partir de ahí nosotros vamos a empezar. Para nosotros lo fundamental en este momento es ser útiles, ser el máximo de útiles posible para todos y para todas, ¿no? Vamos a presentaros un nuevo índice de análisis de la realidad, le llamamos el índice de las cosmovisiones sociales y nuestra intención es ser una herramienta útil para abordar los retos actuales, que podáis aplicarlo en políticas públicas y de gestión de cualquier tipo de crisis, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Ya lo han dicho y por lo tanto lo voy a repetir de una forma absolutamente reducidísima. Es una crisis económica, es una crisis sanitaria, es una crisis social y lo sabéis, lo tenéis muy claro, esto va a ir a peor. Y eso implica que desde las administraciones públicas vamos a vivir una impotencia, un estrés, en cierta medida una desorientación y vamos a tener equipos tensionados, equipos intensamente tensionados. Pasa a la tercera, por favor. Y ahora pasamos a la cuarta, si queréis. Y esas tensiones se van a ver en cuatro grandes aspectos que parecen fundamentales, ¿no? o van a emerger especialmente en cuatro grandes áreas. Una va a ser la ciudadanía. Vamos a tener personas pidiendo a los municipios cosas que no les podemos dar. Y luego, aquello que sí que podamos aportar, a lo mejor no va a ser entendido. Y eso va a significar una fuente de tensión importante con la ciudadanía. Pero luego vamos a vivir y estamos viviendo tensiones con el personal técnico, porque hay que agradecerles, y lo ha dicho clarísimamente antes Cozzone, a todas las personas que han estado trabajando desde casa dando lo máximo, pero muchas de ellas se sienten sobrepasadas y en estas circunstancias, claro, muchas personas muchos técnicos se van a sentir absolutamente desbordados, ¿no? Y esa va a ser una tensión importante que vamos a vivir. Otra tensión importante va a ser la misma organización. Las mismas organizaciones vamos a sentirnos tensionadas, vamos a sentir, hace un momento Diego Isabel lo decía, ¿no? De que a veces hacemos más papeles que cosas útiles. Pero ¿esto qué es? Y nos sentimos como organización atrapados. Eso va a crecer. Y también va a crecer, creo yo, hay un riesgo de que crezca una presión mediática de que haya grupos determinados que aprovechen estas circunstancias para atacar pues, al ayuntamiento, al equipo de gobierno, y posiblemente también haya una despiadada, hay un riesgo, una tensión de que exista una despiadada agresión desde la oposición, por ejemplo, ¿no? Para aprovechar. Y esas son cuatro tensiones. Y si quieres pasamos a la siguiente. Y ante estas cuatro tensiones, pues nosotros tenemos una serie de herramientas, las que tenemos en este momento, y vamos a hacer lo que podamos, pero yo creo que se nos ha dicho, y Rafael Jiménez decía con claridad, hay que hacer medidas de transformación. Diego Isabel decía, seamos osados, nos vamos a atrever, vamos a ser capaces de trabajar con la ciudadanía y para la ciudadanía. Bueno, pues para eso quizá tengamos que tener herramientas nuevas. Y una herramienta nueva es un índice de análisis de la realidad que os queremos presentar. Un índice de análisis de la realidad que os vamos a presentar que es más relevante y más predictivo que el género, que es más relevante y más predictivo que la edad, que es más relevante y más predictivo desde nuestra experiencia que conocer el nivel educativo de las personas a las que nos dirigimos. Un índice de análisis de la realidad, es decir, una nueva herramienta para observar qué ocurre y poderlo transformar, para añadirlo, para incorporarlo, que es más relevante y más predictivo que la clase social. Y en un momento de crisis, no incorporar este nuevo índice va a tener un coste muy alto.
Pero claro, hay que ser osado, lo decía Diego. Pero claro, hay que estar dispuestos a transformar la realidad. Lo decía Rafael Jiménez, pero también hablaba Lluïsa Moret, de tener un liderazgo comunitario, un propósito. Beatriz Becerra lo decía, de querer reactivar no solo económicamente, sino socialmente. Lo decía Gozzone, lo decía Román, lo decía María Pía Junquera. Es decir, hay que atrevernos, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que hay que incorporar el nuevo índice y que no hacerlo va a ser muy alto. Y si quieres, pasamos a la diapositiva siguiente. Sí, hola, buenos días. Y disculpad por los problemas de presentación, porque pensaba que se iba a ver de otro modo. En todo caso, siguiendo con lo que estaba explicando Daniel, el instrumento que estamos proponiendo aquí tiene que ver con los índices, con los indicadores, como decía Joserra, que ya estamos utilizando habitualmente, que casi a veces lo hacemos de manera no muy explícita o consciente, pero que son absolutamente imprescindibles para, desde diseñar políticas públicas, a entender lo que pasa en nuestros municipios. Son esos índices que antes mencionaba Daniel, como puede ser pues, el índice de clase social, ¿no? De nivel económico, o el índice de edad, el índice de género, incluso podríamos hablar pues, eso, de formación y de instrucción pública, de generaciones. Es decir, nuestras realidades municipales son muy diversas, los ciudadanos, los vecinos y vecinas también son muy diversos, con perfiles muy distintos, pero necesitamos agruparlos de alguna manera para entender lo que ocurre y poder, digamos, actuar en esta realidad. Lo que decimos es que hasta ahora no se ha incorporado un índice que tiene que ver con unos elementos que creo que resonarán mucho a las personas que están escuchándonos, porque han sido mencionados de manera indirecta ya esta mañana. El índice que estamos proponiendo le llamamos el índice de las cosmovisiones sociales, que es un índice que tiene que ver con 3 ingredientes básicos: con el nivel de empatía emocional que muestran nuestros ciudadanos, y por lo tanto aquí estamos vinculándolo con todo lo que antes mencionábamos con la crisis del coronavirus, de las emociones, cómo esas emociones pueden ser tratadas. Bueno, para que se pueda tratar las emociones tenemos que ver cómo resuenan, ¿no? ¿Qué tipo de emociones tiene cada uno de nuestros vecinos y vecinas? La reversibilidad ética, que dicho muy rápidamente, tendría que ver con la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de los otros, y eso es muy importante, por ejemplo, también en relación a la pregunta que nos hacía José Ra antes y cómo la hemos entendido, digamos, cómo entendemos nuestra posición, pero también en el ámbito público la posición de los demás, y también el pensamiento abstracto. En cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, a menudo hablamos de maneras abstractas, con conceptos, pero no todo el mundo está igualmente capacitado para entender de la misma manera algo que va más allá de un ejemplo, de un caso, y que nos pone, ¿no?, en relación con ideas abstractas. Bien, estas dimensiones están presentes cuando hablamos de cosmovisión social. También de una manera muy rápida, porque hoy solo hacemos esto, una presentación de un trabajo que hemos estado, digamos, elaborando a lo largo de más de un año, pero que queremos, ¿no?, entender por cosmovisión social esos filtros inconscientes de los que todos disponemos. Cualquier persona tiene ese filtro para poder interpretar la realidad. Es decir, todos interpretamos a través de unos marcos. Esos marcos no podemos, digamos, evitarlo. Lo que sí que podemos es hacer que crezcan o irlos transformando, evolucionando. Y esos marcos no solo nos ayudan a entender las cosas que pasan, sino que además las valoran. Nos dan unas referencias positivas o negativas, y por eso el ejemplo del vaso, medio lleno o medio vacío. Bueno, las dos realidades son igualmente correctas, pero efectivamente implican unos valores, ¿no? Más optimismo, más pesimismo, una perspectiva, digamos, que hace referencia a que el 50% del vaso tiene agua. Bien, porque son inconscientes, porque esos valores no forman parte de una narrativa explícita muchas veces, eso configura distintas realidades. El que en nuestros municipios estén conviviendo formas de interpretar la realidad y las políticas que estamos haciendo también en relación al coronavirus, por ejemplo, de maneras distintas, y que no seamos muy conscientes de que estamos viendo las cosas de manera diferentes. Y por eso esta otra imagen, ¿no?, de estos vecinos, de estos individuos que sin saberlo quieren actuar, ¿no?, en la misma dirección, quieren hacerlo, digamos, impulsando unas mismas, a lo mejor, objetivos y experiencias, pero están partiendo de unas realidades distintas, fruto del marco con el que analizan su entorno.
Obviamente podríamos aquí caracterizar de muchas maneras distintas, pero igual que pasa con los índices que he mencionado anteriormente, es necesario hacerlo con grandes grupos, ¿no? Suficientemente, digamos, precisos para ver qué significa cada uno de ellos, pero no muy numerosos. Nosotros hablamos de 5 grandes perspectivas, de 5 grandes grupos, 5 grandes formas de entender la realidad sociopolítica, que es a lo que denominamos en definitiva cosmovisiones sociales. Y las ponemos en círculos concéntricos porque implican una evolución, implican, cada una de ellas está añadiendo, está ampliando esas dimensiones a las que antes hacía referencia de empatía, de reversibilidad y de pensamiento abstracto. Lo que tenemos muy claro es que cuando estos filtros van ampliándose, las personas evolucionan. Y que los vecinos y las vecinas de nuestros municipios evolucionen significa que los retos que tenemos también son más fáciles de conseguir, porque conseguir los objetivos que nos estamos planteando en relación a superar la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria, no solo tiene que ver con cambiar las reglas del juego, no solo tiene que ver con generar nuevas leyes, nuevas infraestructuras, sino también, lógicamente, en que los vecinos y vecinas de nuestros municipios estén en mayor disposición, estén más capacitadas para, digamos, entender de una manera común, de una manera, digamos, profunda, qué significan estos retos y poder, por lo tanto, ayudar a que se produzcan. Por eso decimos que todo el proyecto y todo lo que estamos planteando tiene que ver también con introducir en la agenda política algo que en general queda fuera del ámbito público y sin embargo es clave, porque las personas son clave, evidentemente, porque para la solución de los problemas. Y es que el desarrollo integral, o lo que podemos también denominar conciencia cívica de la ciudadanía, tiene que formar parte de la agenda política. Tenemos que impulsar políticas públicas que incorporen también esa perspectiva y ayuden a crecer a nuestros ciudadanos en empatía, en reversibilidad, en pensamiento abstracto, en definitiva, que puedan dar respuesta a esas demandas digamos, de emoción, no solo de racionalidad, que antes hablábamos, y de valores. Por ejemplo, se hablaba desde el Ayuntamiento de Bilbao de la importancia de tener valores a la hora de hacer políticas públicas. En definitiva, pensamos que aplicando este nuevo eje, este nuevo índice, estamos cubriendo 5 grandes, o podemos abarcar 5 grandes beneficios. Algunos hacia afuera del municipio, del ayuntamiento, y algunos del ayuntamiento hacia adentro. Los cito muy rápidamente también. En primer lugar, si somos conscientes de, si podemos, digamos, entender las distintas cosmovisiones sociales que están presentes en nuestro municipio, podemos resolver los conflictos de manera más eficaz y mejorar la cohesión social. Pero también podemos comunicar mejor a la ciudadanía una misma idea, pero de maneras resonantes, distintas, para que pueda ser, digamos, igualmente entendida esa idea por los distintos grupos, por las distintas cosmovisiones que conviven en nuestro municipio. Por lo tanto, esa idea puede ser comunicada de manera más eficaz. Obviamente, esto tiene que ver también con el diseño de políticas públicas. Mejoran la eficacia de estas políticas públicas en todos los ámbitos si somos conscientes que las van a recibir y van a operar con ellas personas que no solo son distintas en edad, no solo son distintas en nivel de formación, no solo son distintas en clase social, sino que también son diferentes por lo que respecta a cómo entienden la realidad sociopolítica, es decir, a su cosmovisión. Y de ayuntamiento para adentro también tiene un impacto adoptar estos nuevos indicadores, porque permite mejorar los flujos de trabajo de la organización, teniendo en cuenta que esas cosmovisiones también están presentes a nivel organizativo y a nivel de los perfiles de los trabajadores y los representantes electos que están en nuestros municipios. Por lo tanto, tener en cuenta esa perspectiva también nos ayuda a, digamos, disolver algunos nudos que son difíciles de tratar cuando no tenemos en cuenta esta perspectiva. Y la quinta también, mejora la motivación y el compromiso de los trabajadores cuando entienden el sentido de lo que están haciendo a través también de incorporar ese eje de las cosmovisiones. En definitiva, y una vez más, en realidad lo que estamos haciendo es, desde otra dimensión, de nuevo, ¿no? Acercarnos o comprometernos con estos grandes objetivos que todos nos estamos planteando, en nuestro caso el ODS 11 y el 16, esas instituciones fuertes, responsables, inclusivas, también se ha hablado de ello esta mañana, y naturalmente que contribuyen a una nueva economía. Y Daniel. aquí nosotros podríamos plantearnos de qué manera podríamos empezar, ¿no? Si de alguna forma estamos proponiendo, que es exactamente lo que estamos diciendo, estamos proponiendo que existe un nuevo índice de análisis de la realidad que nos va a servir para potenciar los resultados de nuestras políticas públicas, para obtener mejores resultados, del mismo modo que cuando en el siglo XX se incorporó el eje de género, se mejoraron los resultados de las políticas públicas. La pregunta es cómo lo podríamos plantear. Nosotros hablamos de un plan piloto de formación y de transformación.
un plan piloto 2+3. 2+3 quiere decir, primero hay que hacer 2 pequeños pasos, hay que dar 2 pasos, 2 sesiones de introducción al eje y a las herramientas. Al eje y a las herramientas, es decir, a qué palancas nos van a servir para ir más allá, qué cosas nos van a permitir transformar la realidad y qué puentes vamos a utilizar para acercarnos para acercarnos a la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda que esto la concierne. Son 2 sesiones simplemente para tener una visión global. Si fuera una sesión de género, nosotros explicaríamos qué significa el género, cuáles son las diferencias, por qué esto tiene implicaciones en el urbanismo, en trabajo, en educación, en la vida cotidiana, y después de ver esta visión global de que es cierto, el género influye en nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos y también en la administración, paréntesis, esto obviamente lo hacemos con respecto a las cosmovisiones. A partir de ahí creemos que las organizaciones deben optar por uno de estos 3 itinerarios que son independientes y cada vez son específicos por 1, por 2 o por los 3. Un itinerario, preguntarse, ¿cómo desde mi concejalía puedo aplicar este nuevo eje de análisis de la realidad que son las cosmovisiones para transformar a la ciudadanía, para hacer que estos planes de acción municipal que tenemos sean realmente transformadores? Eso sería una acción, es decir, aterrizar las cosmovisiones en acciones concretas que se impulsen desde cada una de las concejalías. Una opción segunda es decir, bueno, miremos hacia adentro. ¿De qué forma podemos cambiar la propia organización municipal para que nosotros reflejemos también una forma de funcionar que sea del siglo XXI? Algo a la que hacían referencia tanto Rafael Jiménez como Diego Isabel. O un tercer aspecto, puede haber un tercer itinerario donde el equipo de gobierno, los cargos electos, cargos con grandes responsabilidades en un municipio, se planteen cuáles son los impactos sociopolíticos de la existencia de las cosmovisiones. Si el género implica plantearnos, por ejemplo, cómo hacemos listas electorales, cuáles son los techos de cristal y los suelos pegajosos, pues en este caso podríamos decir qué cambios filosóficos, qué cambios profundos implican las cosmovisiones, ¿no? Y esto sería un plan piloto. Pues, a ver, ¿cómo conseguirlo? Un ayuntamiento es inmenso. Es difícil a veces movilizar un ayuntamiento. Busquemos los equipos más receptivos, empecemos por ellos. O busquemos aquellas áreas que van a tener más impacto sobre la ciudadanía o la organización. Por ejemplo, recursos humanos va a tener un impacto muy grande en la organización o atención a las personas va a tener un impacto muy grande en la ciudadanía. ¿Y cómo vamos a hacer esta difusión de este nuevo índice dentro de nuestro ayuntamiento? Bueno, hay muchas técnicas, hay muchas estrategias. Desde hacer una formación difusa para todo el ayuntamiento, hacer formación solo para los cargos electos, a hacer un subgrupo en algún departamento que lo aplique de una forma concreta. Hay muchas formas concretas. Pero pasando a la última diapositiva, sí. Si tuviéramos que destacar una única idea, desde mi perspectiva sería esta. Igual que se introdujo el género, la perspectiva de género en el siglo XX, ahora hay que introducir la perspectiva de las cosmovisiones. Hay que añadir para enriquecer nuestra capacidad de análisis y transformarlo. Lo caro es no hacerlo, porque nos estamos perdiendo una gran cantidad de información que nos impide transformar la realidad en un momento en que nuestra realidad es absolutamente variable, incierta, compleja y ambigua, como habitualmente se dice. Muy bien, muchísimas gracias, Jaume, Daniel. El compromiso de Caleidos es elaborar, seguir trabajando en esta línea, aterrizarla, concretarla y plantearla como una guía a disposición de las diferentes organizaciones, municipales y no municipales, para que podamos aplicar este nuevo índice de análisis de la realidad. Una última cuestión antes de pasar al descanso de esos 5 minutos. Os pido que seáis sintéticos.
cuando arrancamos esta línea de trabajo que fue en marzo, ¿cómo hubiese sido la comunicación? ¿Cómo hubiese sido la gestión del conflicto, ¿no? Cuando estábamos en abril y en mayo de la situación pandémica, ¿cómo hubiese sido la comunicación si hubiésemos tenido en cuenta este índice de análisis de la realidad? ¿Cómo hubiese cambiado o no? ¿Hubiese mejorado o no? No lo sé. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, lo que decíamos antes, yo creo que sí que hubiese podido ser mucho más eficaz en el sentido de que podrían adaptarse, o si hubiesen tenido que adaptar los mensajes que se estaban dando a perspectivas, a filtros que entienden la realidad de manera diferente. Por ejemplo, ¿no? Hubo una primera, si recordamos los mensajes que se daban al principio en relación a la crisis, había una representación, ¿no? de las emergencias de la policía, del ejército, que evidentemente tiene que ver con unos valores y una perspectiva que puede recibir muy bien una determinada cosmovisión, en nuestro caso le llamamos la cosmovisión amarilla, pero que en cambio deja indiferente o incluso sin valores, digamos, resonantes para otras cosmovisiones que, por ejemplo, se han mostrado muy activas o sea, muy claras en la encuesta que tú has puesto, porque, digamos, había una respuesta que en el eje de las cosmovisiones estaría más vinculada con el verde, ¿no? Con una de las cosmovisiones que llamamos verde y que, digamos, entiende que todo el mundo es corresponsable, tiene una visión, pues eso, mucho más global de los problemas. Entonces, poder, ¿no? Los políticos, al mismo tiempo que están pidiendo medidas, digamos, urgentes y necesarias, hacer, ¿no? Resonar esa necesidad con valores que son más o menos importantes, imaginamos, para todo el mundo, yo creo que, vamos, creemos que evidentemente la eficacia de la comunicación aumenta muchísimo, ¿no?